Vamos en oración en este momento y que sea el Señor hablando. Señor, te doy gracias por la bendición de estar todos juntos, por poder estudiar tu palabra, por poder, Señor, tener esta bendición de estar acá reunidos, de estar acá, Señor, con comunión, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, Señor, pero más importante aún, Señor, sabiendo que estamos sirviéndote a ti, amándote a ti, Señor. Estamos siendo testimonio de cómo tú nos amas, cómo te amamos, Señor, por cómo nos amamos los unos a los otros. Y te pido, Señor, que esta mañana tu palabra hable, Señor. Que tu palabra sea a que hable, que tu palabra, Señor, confronte nuestros corazones, nos muestre, Señor, dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que ser intervenidos por ti, Señor. Y que nos rindamos a ti, Señor. Que hoy podamos entender quién eres tú, Señor, qué hiciste por nosotros, quiénes somos nosotros, cómo estamos viviendo nuestra vida, Señor. Y te pido que podamos ser sensibles para poder ser transformados a tu semejanza, Señor, que podamos buscar más de ti. Que todo lo que estudiemos hoy, lo que estudiamos todos los días, Señor, y todos los domingos y jueves acá, Señor, podamos ponerlo en práctica y que sea algo, Señor, que igual que traiga gloria y honra a ti, Señor. Te doy gracias por este momento. Otra vez toma tú el control de mi corazón, de mi mente, Señor, para poder exponer bien tu palabra y que seas tú glorificado en todo, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Hebreos 4, versículos 12 y 13. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen esos versos resaltados, entonces no va a ser difícil que los encontremos. Pero si no los tiene, de una vez vaya subrayándolos, vaya poniéndolos, porque creo que estos versículos son muy importantes para nosotros. Dice Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El libro de Hebreos, en su contexto general, está dirigido para judíos, para hebreos, que estaban volviendo atrás a sus antiguas tradiciones por diversas razones. Había problemas de persecución, habían problemas de desánimo. Ellos estaban esperando la venida del Señor, pensaban que ya era en ese momento. Muchos de ellos no estaban viendo algo tangible y decían, no, esto no puede ser, vamos a volver a lo anterior. Ellos tenían la ley, ellos querían volver a ir a los sacrificios. Básicamente estaban desechando el Evangelio de Jesucristo y estaban desechando lo que Cristo había enseñado y por lo cual fue puesto a muerte en la cruz. Entonces, el contexto general de la carta de los Hebreos. Aquí, en el capítulo 3 y 4, vemos que el autor está exhortando a los lectores a no endurecer, no dejar que se endurezca el corazón. Utiliza ejemplos, el mismo ejemplo de Israel en el desierto, como ellos, después de haber visto las grandes maravillas que hizo el Señor, las grandes obras que hizo el Señor, la gran gracia y misericordia, aún así ellos estaban volviendo atrás. Utiliza estos ejemplos, utiliza el Salmo 95 como por otro ejemplo, en la parte de que Israel fracasó en entrar en el reposo del Señor. En fin, aquí el autor está hablándoles directamente que no caigan en lo mismo que estos en la antigüedad cayeron. Hay un mensaje muy claro también en estos capítulos que hay un reposo disponible. Y si ustedes leen Hebreos, y los invito a que lo lean, van a ver que hay un reposo disponible más grande, mejor que muchas otras cosas que ellos tenían y pensaban que eran buenas. Tienen a Jesús, tenemos a Jesús como superior
a los ángeles, superior a Moisés, superior a un montón de cosas que ellos valoraban. El mismo mensaje es para nosotros hoy. Hay un reposo disponible, pero requiere fe, obediencia y perseverancia. Aquí vamos a ver que estos versículos, el 13 y el 14, son, primero, una advertencia. No podemos escondernos de Dios. No podemos engañar a Dios. Estos versículos también son un diagnóstico para nosotros. La palabra de Dios revela nuestro verdadero estado espiritual. Y también vamos a ver que estos versículos, el 12 y el 13, son un puente también que prepara para hablar de Cristo en los versos siguientes. Como Jesucristo es sumo sacerdote, quien conoce nuestras debilidades, que se puede compadecer de nosotros. Es el autor y consumador de un pacto, de un mejor sacrificio superior a todo. Estos versículos nos van a dar esa luz a nosotros, nos dan esa luz. Creo yo que son uno de los versículos, el 12 y el 13, de los más infravalorados de la Biblia. Creo yo que nosotros lo leemos muy por encima para lo que realmente significa. Cuando lo estudiamos y cuando analizamos la profundidad de estos dos versículos, nos damos cuenta que la magnitud no se puede ni siquiera poner en palabras. Pues vamos a hacer un intento, igual no pretendo estudiarlos a detalle porque nos tomarían varias semanas hacerlo, pero al estudiarlo en detalle, nos damos cuenta que estos versículos hablan de una manera directa a nuestro corazón y nos da el propósito de la palabra de Dios. Cuando cantamos o cuando decimos que la palabra de Dios hable, cuando que le pedimos a Dios que nos hable, precisamente esto, lo que estamos diciendo, pidiéndole al Señor que a través de su palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros para poder ser confrontados, poder ser cambiados. Yo no sé ustedes, pero muchas veces, y yo soy el primero, pensamos mejor de lo que deberíamos acerca de nosotros. Pensamos que estamos bien, pero ahí es donde estamos más mal. Creemos que nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras obras son buenas. Pero cuando somos expuestos a la palabra, nos damos cuenta que no es así. Muchas veces y muchas personas pasan su vida esperando y pidiéndole a Dios que les hable, que les diga qué tienen que hacer, qué tienen que cortar, qué no tienen que hacer. Pero la palabra de Dios habla, la palabra de Dios ya fue dada, la tenemos disponible, la tenemos aquí, en esto, la tienen ustedes en sus teléfonos, en internet. La palabra de Dios habla y nos habla todos los días. Aquí este estudio tampoco pretende que nos volvamos legalistas, hacedores de tareas, de que tenemos que hacer 1, 3, 4, 6 capítulos por día y marcar el check. Vamos a ver más bien que eso no nos dice nada acerca de nuestra calidad, nuestra salud espiritual. Aquí más bien el deseo, el objetivo es darnos cuenta que cualquier cosa que leemos de la palabra de Dios, cualquier pasaje que leamos de la palabra de Dios, tiene que ser meditado, tiene que ser hecho parte de nosotros. Y ya deje de estar aquí en nuestro cerebro. Nosotros, y creo que la mayoría son estudiantes de la Biblia, yo sé que ustedes han leído la Biblia muchas veces. Yo sé que muchas veces, inclusive hoy, pueden estar diciendo, este versículo ya me lo sé. Ya me lo enseñó X o Y maestro. Ya lo estudié tal y cual manera. Y ese es donde empieza. Ahí es donde empieza ese problema, donde nuestro corazón se pone duro. Entonces hoy la intención es darnos cuenta que la palabra de Dios, al ser meditada, al dejar que penetre en nuestros corazones, transforma nuestras vidas. No es casualidad, no es suerte que la visión de esta iglesia, del movimiento Calvary y de otras iglesias, sea el estudio sistemático verso a verso de la Biblia. La palabra de Dios es suficiente. No ocupamos agregarle nada, quitarle nada. No tenemos que entretenerlos. No tenemos que buscar formas creativas
de hacer esto atractivo para alguien. La palabra de Dios es viva. Si vamos al verso 12, vamos a ver ciertas palabras, no las vamos a ver todas, igual por tema de tiempo, y el objetivo no es hacer un estudio exhaustivo en cada palabra, pero veamos algunas palabras que están en el verso 12, como la palabra palabra. La palabra palabra es logos. Muchas veces sabemos, sí, logos, la palabra, se menciona de Jesús, pero bueno, ¿qué es la palabra en sí? La palabra de Dios es un mensaje, o la palabra más bien es un mensaje, una declaración o discurso. Y aquí, en este contexto y en el contexto de la Biblia, aún más importante, nos damos cuenta que es un mensaje, una declaración, un discurso del mismo Dios. Si logos también hace referencia a la persona de Jesucristo, lo podemos ver y no está ahí para que no lo esperen, pero lo pueden apuntar, pueden estudiar Juan 1:1, Juan 1:14, Primera de Juan 1:1, Apocalipsis 19:13. La palabra, de nuevo, es para nosotros importante. Es un mensaje, declaración, discurso. Es algo, y vamos a ver más adelante, es algo exhalado en este contexto, en nuestro caso, exhalado por Dios. Otra palabra que vemos ahí en el verso 12 es la palabra viva. Ahí vemos que hay un verbo, un participio presente activo. Es algo que opera en tiempos reales vivo. Como las plantas, como los animales, como nosotros mismos, la palabra está viva. No dice simplemente que tiene vida. No dice eso. Dice que es viva. O sea, quiere decir que activamente, presentemente, tiene vida. De nuevo, si confundimos que la palabra de Dios tiene o está en un estado pasivo, estamos ignorando que realmente es palabra que habla a nosotros de parte de Dios. No es algo que fue escrito y ya, sino que es algo que está escrito, pero que nos transforma día a día. Otra palabra es eficaz. La palabra eficaz en ese verso tiene que ver con energía, tiene que ver que es palabra viva, eficaz, operativa, activa, poderosa, está en acción, cumple un propósito. Después de eso tenemos la palabra penetra, un verbo que significa atravesar completamente. No es superficial, no es como que entra y sale por aquí, no, pasa transversalmente, penetra completamente, expresa un movimiento continuo hasta alcanzar lo más profundo. Y yo no sé si ustedes sabían, pero lo más profundo que tenemos en nuestro cuerpo es el corazón. La palabra de Dios tiene que penetrar el corazón hasta la profundidad. Tiene que romper esa roca, tiene que romper eso que está ahí. Pero penetra hasta lo más profundo. Discierne. Tiene que ver con la criticidad. De hecho, la palabra que se usa ahí es crítico. Esa palabra significa que es capaz de juzgar. La palabra misma, que es viva, que es eficaz, juzga, discierne, sabe qué es lo que necesitamos. Tiene una capacidad judicial, si le queremos llamar de una manera técnica. En el versículo 13 tenemos la palabra desnudo. Todo está desnudo, nada se puede esconder. Quiere decir que está expuesto completamente. Y al puro final del verso 13 también hay una frase muy importante que es a quien tenemos que dar cuenta. Ahí ese uso de palabras utiliza la misma palabra logos, pero en otro sentido diferente. Habla, como para parafrasearlo un poco, habla que por la palabra que es viva y eficaz y que penetra en lo más profundo de nosotros, de esa misma manera vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos sido nosotros enseñados y confrontados, tenemos que dar cuentas a Dios.
Por decirlo de otra manera, por la misma palabra que se nos ha enseñado, por la misma palabra que se nos ha hecho, esa confrontación, vamos a ser juzgados en frente de Dios. El que tiene más conocimiento, más se le pide, más responsabilidad tiene. ¿Qué hizo usted con la palabra que se le dio? ¿Qué hizo usted con lo que estudió? ¿Qué hizo usted con lo que oyó? ¿Lo atesoró en su corazón realmente? ¿Lo utilizó? ¿Lo puso en práctica? ¿Lo puso en movimiento? ¿O simplemente fue conocimiento que quedó en el cerebro y no conectó nunca con el corazón, nunca conectó con los brazos y las piernas? Quedó ahí. Y peor aún, queda ahí como ese conocimiento que adquirimos en la escuela, en el colegio. Hacemos un examen y a las 2 horas ya no sabemos ni cómo hacer lo que está en el examen. Nos pasa todos los días. Entonces, ¿qué hizo usted? ¿Qué hace usted con lo que escucha, con lo que lee? La palabra de Dios no es un texto muerto, sino es un agente divino, activo de parte de Dios. La palabra de Dios se muestra como todo lo que necesitamos. Es exhalada por Dios mismo. En 2 Timoteo 3:16, igual no vamos a estudiar todo ese pasaje, todo ese verso, porque por sí mismo es todo un estudio, pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que del hombre de Dios sea perfecto y útil o enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es exhalada, donde dice inspirada por Dios. Cuando analizamos ese texto, vemos que es dada de parte de Dios de una manera audible, de una manera física, exhalada, como el aire que sale de nuestra boca al hablar. Nada se escapa a la palabra. Nadie se escapa a la palabra de Dios. Nadie se escapa de Dios. Todo es expuesto por la palabra de Dios. Básicamente estos dos versículos, en su forma general, en su contexto, les dice, hey, ustedes que están desanimados, ustedes que piensan que ya lo saben todo, ustedes que piensan que tienen un plan mejor. La palabra de Dios les va a darse cuenta, les va a hacer darse cuenta que están equivocados. Y al mismo tiempo ustedes van a ser juzgados por eso que se les ha dado y no quieren tomar. Recuerden el mensaje, hay un reposo disponible. Jesucristo en la cruz murió por nosotros. Tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, vivir una vida que le glorifique, como estudiamos la vez pasada. Si en verdad es que has oído, si en verdad es que has nacido de nuevo. Recuerden, vamos a dar cuentas a Dios de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios mismo nos mostró. Aquí, si ustedes ven en el 12 y en el 13, especialmente en el 12, hay también una progresión. Una progresión es algo que usted puede leer en la Biblia y pasa de un estado natural a otro siguiente, como por ejemplo estar corriendo, después detenerse, después sentarse y después ya quedarse tendido, por ejemplo. Aquí podemos ver una progresión activa. Primero que todo, menciona que la palabra de Dios es viva, tiene vida. Después de eso, no es que simplemente tiene vida, como una planta, sino que es operativa, tiene un propósito. Después de eso, dice que ese propósito penetra, es penetrante en nosotros. Y eso que penetra en nosotros tiene una característica muy única, que lo que hace es juzgar, confrontar lo que hay dentro de nosotros. Entonces, de nuevo, viva, tiene vida, es operativa, tiene un propósito, penetra y discierne, juzga, confronta lo que hay dentro. Recuerden la pregunta principal de este estudio. ¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué es necesario que la palabra de Dios penetre tan profundo, a ese nivel?
¿Por qué? Ustedes se han preguntado, ustedes han leído estos versos y dicen, ay, sí, qué chida la palabra, la Biblia, y casi que, ay, voy a marcarla, porque qué linda es la palabra. ¿O se han preguntado por qué la palabra de Dios tiene que penetrar tan profundo en nosotros? Hay una respuesta para eso. Y esa respuesta se deriva en un montón de componentes, pero hay una respuesta única, directa. Es necesario que la palabra de Dios penetre tan profundamente en nosotros por nuestro pecado. Ese pecado que forma parte de nuestra naturaleza humana. Todos somos pecadores. Todos nos equivocamos. No hay ni uno bueno aquí. Aquí somos un montón de pecadores redimidos por el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios tiene el propósito de mostrarnos eso. Cuando no somos creyentes, la palabra de Dios a través del el Espíritu Santo nos trae a vida por la fe en Jesucristo. Y después la palabra de Dios sigue operando en nosotros para mostrarnos una y otra vez, no para condenarnos, sino para mostrarnos y guiarnos en esta vida, mostrarnos que somos pecadores, que tenemos una bancarrota espiritual. Por eso es necesario que la palabra de Dios penetre tan profundamente en nosotros. ¿Por qué? Porque discierne el oculto en el corazón. Nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, es perverso. Nuestro corazón no se da cuenta muchas veces el pecado tan grande que tenemos nosotros y lo tomamos a la ligera. La palabra de Dios desnuda eso. Otra razón, otro componente de cómo opera el pecado en nosotros es porque tenemos también una ceguera espiritual. Nosotros no podemos discernir lo que es de Dios, lo que es de la carne sin ayuda del Espíritu Santo y sin la guía de su palabra. La palabra de Dios nos muestra, nos conoce, revela exactamente lo que hay en nuestro corazón. Primera Corintios 4:4 dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mismo Pablo, siendo Pablo, sabía que sí, aunque no tenía una mala conciencia porque le había entregado todo al Señor, eso no lo hacía salvo. ¿Por qué? Porque sabía que el pecado mora en él. El pecado mora en cada uno de ustedes. El pecado mora en mí. Pues la palabra de Dios revela y quita esa venda que tenemos muchas veces en nuestros ojos espirituales. Otro componente del pecado y cómo opera a nosotros y cómo también ayuda la obra del enemigo es que vienen tentaciones que tal vez no son las más obvias, tal vez son sutiles, y el pecado que opera en nosotros gana. La palabra de Dios expone eso, nos muestra nuestros puntos débiles. Siempre pensamos en los pecados escandalosos, en las tentaciones escandalosas, pero tentaciones tan sutiles como el no estudiar la palabra de Dios, tentaciones tan sutiles como el no congregarse, como el buscar soluciones por nuestras fuerzas a cosas, tentaciones tan sutiles que lo que hace es que ese pecado empieza a endurecer nuestro corazón y vamos a estudiarlo más profundamente un poco más adelante. El pecado también es utilizado, nuestra naturaleza es utilizada también por Satanás para hacernos faltos de gozo, para quitarnos más bien ese gozo, para atacar las motivaciones, las actitudes. Ya no tenemos gozo de congregarnos, ya no tenemos gozo de estudiar la palabra de Dios. Tentaciones tan sutiles que no nos damos ni cuenta. El endurecimiento del corazón no es algo que sucede de un momento a otro, y vamos a verlo en detalle, sino que el pecado que mora en nosotros, esta naturaleza que tenemos, si no es expuesta a la palabra de Dios, si no es confrontada por el Espíritu Santo, lo que hace es irse endureciendo y endureciendo y endureciendo, hasta el punto en que ya somos indolentes al pecado.
Otra cosa que nos ayuda la palabra de Dios y ataca ese pecado que hay en nosotros es que podemos discernir y trazar bien la línea donde se mezcla el bien y el mal. Porque para nosotros a veces hay una fina línea y la llamamos la línea gris. Y empezamos inclusive a negociar, a decir, no, esto puede que sí, esto puede que no. La palabra de Dios nos dicta qué es del espíritu, qué es de la carne. Efesios 4, del 17 al 5:21, por ejemplo, nos muestra una gran lista de cosas que tenemos que estar verificando día a día en nuestras vidas. Romanos 12, desde el 1 hasta el Romanos 13, hasta que termine el capítulo. Todo eso son cosas que la palabra de Dios nos muestra. Porque si hemos nacido de nuevo, y lo vimos la semana pasada con don Johan, si hemos nacido de nuevo, nuestra vida tiene que vivirlo, tiene que mostrarlo. La palabra de Dios nos muestra dónde se divide, dónde se separa el bien y el mal. Otra cosa que tenemos todos en común es que nos justificamos constantemente. Esto no está tan mal. No estoy tan mal. Soy mejor que otro. Lo estoy haciendo un poquito más que X o Y. Tengo buenas intenciones. Dios conoce mi corazón, sí, y tenga miedo de eso. Dios conoce el corazón, conoce nuestras intenciones. La palabra de Dios, como dice aquí, muestra todo eso. Lo discierne. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Otro componente que el pecado nos ataca, influye en nosotros, nos endurece, es en el que confundimos la familiaridad, el conocimiento, por así decirlo, teórico de las cosas, y entonces pensamos que estamos bien. Cambiamos la familiaridad, o más bien hacemos igual la familiaridad con la obediencia. No, yo escucho todos los domingos a José Carrasco, los jueves también, los otros, el otro podcast, esto y lo otro. Ya estudié esto, estudié de tal maestro, fui a tal instituto, hice esto. Pensamos que es familiar ya la palabra de Dios y no profundizamos. Luego las cosas que hacemos, las obras, venir a la iglesia, servir. Familiaridad, pensamos que eso es obediencia y no, lo estamos haciendo en piloto automático. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes, incluyéndome yo, y yo sí tengo que levantar la mano, hemos leído un pasaje y terminado el pasaje y no nos acordamos que hemos leído? Porque ya me lo sé, porque ya lo he estudiado otras veces. ¿Cuántos de ustedes, igual yo sí levanto la mano, ustedes no, cuántos de ustedes hemos venido a la iglesia a servir y hacemos todas las cosas que se suponen que son para Dios sin siquiera orar a Dios, sin siquiera gozarnos en el servicio con mis hermanos? No, yo sí, y ustedes yo sé que no, pero yo sí. Confundimos familiaridad con obediencia. Podemos escuchar la palabra repetidamente sin que nos penetre. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que el pecado que mora en nosotros, que es endurecimiento, opere ahí. Y de nuevo, recuerden, lo que estamos estudiando hoy no es para condenación si usted está en Cristo Jesús, pero sí es una llamada de atención para todos acá. Tenemos que crecer, ser más como Él. Nos autoengañamos. Somos expertos en justificarnos en nosotros mismos. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Nos autoengañamos. De nuevo, lo mismo que hemos comentado antes, yo soy mejor que otros, yo hago esto mejor, otros no hacen esto. Me autoengaño. Soy experto en justificarme. Aquí vemos que el pecado, que el endurecerse, que dejar que la palabra o no dejar que la palabra penetre, no es algo que se manifiesta únicamente en un rechazo abierto a la palabra. Porque sí, el mundo no conoce la palabra y no quiere escucharla, pero en nosotros se puede ver como un rechazo o más bien un descuido gradual.
donde empezamos poco a poco a dejar lo que es importante. Muchas veces preocuparnos de las cosas que son urgentes. Miren, todos tenemos cosas urgentes que hacer. Y de nuevo, yo soy el primero en fallar. Todos tenemos cosas urgentes que hacer. El trabajo, la casa, la familia. Todos tenemos cosas urgentes. Pero dejamos de lado lo que es importante. ¿Qué es lo importante? Conocer a Dios. Juan 17:3, ese no está ahí. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo Jesucristo que has enviado. Eso es lo importante. En Jeremías, ¿en qué debemos gloriarnos? En conocerle, en entenderle. Dice Jeremías, si alguien tiene que gloriarse en algo, que sea en conocerle, en entenderle, entender su palabra. Entonces, por las cosas urgentes de la vida, dejamos lo importante. La indiferencia a la palabra de Dios, la indiferencia a las disciplinas espirituales reales, honestas, no legalistas, no de cumplir, no de que hay que me vean. La indiferencia mata tanto como la rebelión abierta. El mundo rechaza a Cristo, sí, ya sé, pero nosotros nos endurecemos. Dejamos ese primer amor. Podemos aparentar religiosidad externa mientras el corazón está podrido. Nuestro corazón está hecho una roca. Seguimos disfrutando nuestro pecado una y otra vez. Ya no hay arrepentimiento porque estamos muy endurecidos. Necesitamos un diagnóstico preciso, y eso es precisamente otro componente de cual la palabra hace con respecto al pecado. Nos diagnostica realmente como somos. Es un espejo para nosotros. La palabra de Dios, y en la palabra de Dios podemos ver la diferencia entre oír y obedecer. Podemos ver la brecha que existe entre el conocimiento y la práctica. Podemos ver cómo se ve la profesión externa, la religiosidad, con una realidad interna. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien les tenemos que dar cuenta a través de la palabra de Dios. Todo es revelado ante nosotros. Necesitamos ser transformados de una manera profunda. La palabra de Dios nos da eso, una transformación profunda. No basta con un cambio en la conducta externa, porque de nuevo, yo mañana o el otro domingo puedo llegar entonces aquí a las 6 de la mañana, pero seguir siendo exactamente igual. No es un cambio externo. Necesitamos una transformación profunda. Dios quiere que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Eso es lo que tenemos que anhelar, lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que sacar de la palabra de Dios. Señor, muéstrame a ti, muéstrame quién soy yo. Transfórmame. Pero de nuevo, nuestra forma casual de estudiar la Biblia, que no es que esté mal, pero nos hace simplemente ser familiares con lo que leemos y cumplir con el check. Si un versículo en el día lo confrontó usted y ese versículo usted lo meditó, lo profundizó, Dios atravesó su corazón, eso es más efectivo que usted llegue a agarre 5 capítulos o 10 o 15 o 4 libros en un día y se los lea. Y ahora no vayan así, Eric dijo que solo leamos un versículo. No, tampoco. Sea disciplinado, lo que el Señor ponga enfrente suyo, lo que usted sepa que tiene que estudiar. Pero mi punto aquí es, lo que lee, lo que esté expuesto, asegúrese a través de una comunión con el Señor, en oración, en alabanza, de que lo que usted está leyendo penetre y transforme su vida. Recuerden, todos vamos a ser juzgados
nosotros, los que estamos en Cristo, gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo que murió en la cruz, vamos a ser juzgados con respecto a nuestras obras. Gracias a Dios, no para condenación, ni para destrucción, por su gracia, por su misericordia, pero sí vamos a ser llamados a cuentas. Hey, te di este talento, ¿qué hiciste con él? Ah, lo escondí. Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Hay una necesidad, como pueden ustedes ver, hay una necesidad de atender a todas estas cosas. No porque lo digo yo, no porque lo dice José, no porque lo dice Daniel, Johan, Daniel, cualquiera de los maestros, a los niños jóvenes, adolescentes, adultos mayores de 50, no, no lo es porque lo diga nadie, porque la palabra de Dios lo dice. Hebreos 2, 1 y 3, ahí un par de páginas antes, ahí donde ustedes están. Hebreos 2, versículo del 1 al 3. Hay una necesidad. Aquí vemos que dice, por tanto, todo lo anterior, ahí les encargo que lo lean. Por tanto, todo esto que ya dijimos, ¿verdad? Que era una amonestación, igual un recordatorio para ellos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recuerden, aquí el autor tiene el contexto ahora de la revelación de Jesucristo. Los antiguos recibieron de parte de ángeles, mensajeros, enviados, recibieron palabra de Dios y fue firme. También los profetas que fueron enviados por Dios, fue firme la palabra de Dios, se cumplió. Ahora, ¿cuánto más? ¿Cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Recuerden, ellos estaban yendo atrás. Estaban dejando ese primer amor, ese fuego por el Señor, lo que han visto, para irse atrás. Entonces, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y más nosotros, que ahora tenemos el Nuevo Testamento. Porque todas las veces que se menciona la palabra acá, yo no sé si ustedes sabían, probablemente sí, pero es acerca del Antiguo Testamento. Ellos están escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Nuevo Testamento junto con el Antiguo? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y el versículo 1 creo que es muy importante. Es necesario. La palabra necesario significa necesario. La palabra necesario significa inmediatez, urgencia. Es algo que se necesita hacer. Luego dice con más diligencia. O sea, no es algo casual, no es algo que hacemos en automático, en piloto automático. Dice, hay que atender a todas estas cosas que hemos oído. En el caso de ellos, la palabra dada a los antiguos, ¿verdad? A través de los profetas, de los ángeles, todo lo que ellos ya conocían. Atiendan a eso. Y después dice, no sea que nos deslicemos. La palabra deslicemos tiene que ver como un barco a la deriva. Un barco que está aquí, al puro frente de la playa. Se deja sin el ancla. ¿Y qué pasa con ese barco? Empieza a irse, empieza a irse, empieza a irse. Y cuando se da cuenta, ya no puede ver la costa. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra de Dios es lo que necesitamos y debemos atender con más diligencia. El asegurarnos que penetre en nosotros. No nos descuidemos, no seamos negligentes. Proverbios 4:20 al 23, hijo mío, está atento a mis palabras
Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, las palabras, no es otro que esta palabra de Dios penetrando nuestro corazón, guardando nuestro corazón, porque de aquí viene todo. Y si está endurecido, está lleno de pecado, ¿qué vamos a esperar? Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, porque no te olvides, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ame esto tanto que usted quiera darlo, y en especial a sus hijos. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medite de día y de noche, porque hay un peligro, familia, hermanos, hay un peligro de oír sin retener, un peligro de oír sin que penetre. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo lo que tiene, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Mirad pues cómo oís, a- mirad pues cómo atiendes a estas cosas. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No descuide tu corazón, no descuide esa semilla. Riéguela todos los días con la palabra de Dios. Sean hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1, del 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Más adelante dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso es lo que tenemos que buscar. Recuerden, nuestro corazón se puede endurecer. El corazón se endurece poco a poco y no de golpe, si no regamos esa semilla. Se lo digo a los jóvenes, se lo digo a los más grandes. Nuestro corazón se puede endurecer y no piense que usted está bien, que ya, que lo logró, que lo alcanzó. Mire diligentemente pues lo que usted está haciendo, lo que usted tiene en su corazón. El corazón se endurece primero cuando escuchamos pero no aplicamos. El corazón se endurece también o después cuando justificamos nuestra desobediencia. Nuestro corazón se endurece cuando racionalizamos nuestro estado y nuestro pecado. Eso quiere decir que empezamos a decir, no, esto sí, empezamos a negociar, a darnos, como por decirlo, permisos. Empezamos a racionalizar nuestro estado, nuestro pecado. Y finalmente, si seguimos en ese rumbo, lo que pasa es que ya no sentimos convicción. Corazón duro, endurecido, que piensa que ya alcanzó o que ya no puede aprender más y que todos son malos expositores, que toda la gente ya no tiene nada que enseñarle. Corazones duros. Tenemos que tener cuidado de eso. Y no lo digo yo, lo dice mismo Hebreos, lo dice la Biblia completa. En Hebreos 3 y 4 hay unos versos que si pueden buscarlos, sería genial, y los subraya. 3 veces mencionado el mismo pasaje del Salmo 95. Dice Hebreos 3, 7 y 8.
Y después del 12 al 13 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón o vuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Recuerde, ellos están apartando, desechando. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, hoy, y el énfasis es el hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es hoy, hoy. Después Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, ahí repite otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, usando el ejemplo de los israelitas, con un corazón endurecido, murmurando del Señor. Y hay otra tercera repetición de eso en Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, de nuevo la urgencia del hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una advertencia clara para todos. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían todo esto que tenemos nosotros a la mano. Entonces, ¿cómo nosotros? ¿Qué excusa podríamos dar? ¿Cómo vamos a escapar? Vamos a tener que dar cuentas. Y ahora, esto es una exhortación para todos nosotros porque tenemos que dar cuentas. No. De nuevo, Juan 17:3, nuestro gozo, nuestra vida eterna empieza aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a su Hijo Jesucristo que has enviado. En Hebreos 4:11 decía, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en ese reposo. El reposo de que Jesucristo cumplió lo que tenía que cumplir por su misericordia y gracia, fue dada esa salvación a nosotros. Entremos pues en ese reposo, en conocerle, en seguirle, en buscarle. Sea hoy. Jeremías 38:20 lo estudiamos ahora el jueves, pero hay una frase que él le dice a Sedequías, que es la palabra misma hablándole a Sedequías. Y también yo pienso que es la misma palabra lo que nos habla a nosotros. Y le dice, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. En la Biblia de las Américas dice, te ruego que escuches la palabra, la voz del Señor en lo que te digo y te irá bien y vivirás. En otra versión de la Reina Valera 2015 dice, escucha por favor la palabra del Señor que yo te hablo y te irá bien y tu alma vivirá. Tenemos que retener, tenemos que guardar esa palabra que se nos ha dado. Tenemos que atesorar esto como lo mejor, lo más valioso que tenemos. Y con valioso no malentiendan, no es que lo pongan ahí en una vitrina y le pongan luces, ¿verdad? Y pongan esto es lo más valioso, nadie lo toca. No, esto es lo más valioso que ustedes tienen para usar día a día. Colosenses 3:16, y con esto vamos cerrando. La palabra de Dios Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso va a dar un resultado. ¿Cómo mora esa palabra? Como dice ahí, enséñense, exhórtense los unos a los otros en toda sabiduría, en toda palabra. Y es el resultado, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. La palabra de Dios y un corazón que realmente ha sido renovado en el Señor no tiene otra reacción natural que el de alabar al Señor. Entonces examinemos nuestro corazón. ¿Estoy teniendo gozo en Él? ¿Estoy teniendo gozo al venir a la iglesia? ¿Estoy teniendo gozo al servirle? ¿Estoy teniendo gozo en lo que hago para el Señor y las cosas que hago como para el Señor? Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, las cosas cotidianas. Y la respuesta es no. Bueno, examínense porque cuando estamos morando abundantemente en esa palabra de Cristo, eso se va a reflejar, se va a ver. Ahora, eso no significa que no vamos a ser los cristianos, ¿verdad? Que solo son risas y nada más nos pasa, porque sí. Pero en medio de la prueba, en medio de las dificultades, tenemos gozo. Entonces, examinémonos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy yo acercándome a la palabra de Dios? ¿Estoy dejando que me penetre o no? O simplemente igual es una fachada, es un acto. Lo que lee, lo medita, lo pone en práctica. Tenemos que ser enseñados, tenemos que ser exhortados, pero por sobre todo tenemos nosotros que examinarnos. Pedro lo dice varias veces, no lo voy a leer todos los pasajes, pero pueden buscar ahí o apuntar. Segunda Pedro 1 del 12 al 15 dice, yo no dejaré de recordaros siempre. O sea, Pedro ya les había dicho de una u otra manera, pero dice que yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Parece a veces básico, pero Pedro dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Más adelante dice, eh, pues tengo por justo, en tanto que estoy aquí en este cuerpo, el despertaros con amonestación, exhortación. Eso solo proviene del amor. Pero aquí no, mi objetivo no es que estamos aquí en una exhortación, ¿sí? No, es que Pedro entendía a través del Espíritu Santo que existe ese peligro de la negligencia gradual, donde nos descuidamos. En 2 Pedro 3, 1 y 2 también. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Recordaos una y otra vez. Y ustedes no necesitan venir aquí un domingo o un jueves para que eso pase. Leyendo la palabra de Dios, examinándola, escudriñándola, eso viene solo. Eso que dice aquí, 2 Pedro, que acabo de leer, bueno, está aquí en 2 Pedro. Pueden leerlo. Podemos leerlo. De nuevo, esto es algo para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Uno de los pasajes también que me confrontó mucho esa semana, Apocalipsis 3, 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Creo que todos deberíamos ser confrontados con esos pasajes, como le habla aquí a la iglesia de Sardis. Porque pensamos que ya lo hemos alcanzado, que somos perfectos, que viniendo el domingo a la iglesia ya le hicimos. El jueves, la iglesia es simple medio que Dios estableció, esa comunión de hermanos para ser exhortados y enseñados, para servirnos los unos a los otros, no para solo ser parte de un edificio como un evento, sino para venir y servirnos los unos a los otros con alegría y aprender. Pero no son las obras lo que nos salva, sino es creer en el Señor Jesucristo, buscarle a Él, conocerle a Él. Por eso es que le dice a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Retengamos
nuestra profesión. Hebreos 4, último versículo, Hebreos 4, 14 y 16. Ya acuérdense, este era el puente, ¿verdad? Y ahí empieza a hablar sobre el Señor Jesús como ese sumo sacerdote perfecto. Pero bueno, vea lo que dice aquí. Y ya cuando termine esos dos versículos, viene y dice, por lo tanto, o sea, hablando de lo de la palabra, dice, por lo tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, podríamos hablar 2 horas acerca de eso, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que usted lucha, sus tentaciones, sus problemas. Él lo sabe, no hay excusa. Dios lo sabe. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya usted lo hizo. Si usted se arrepintió, le dio su vida, gloria a Dios. Pero concéntrese en el verso 14. Retengamos nuestra profesión. Eso que usted dice, eso que usted amó o que ama, retengámoslo, vivámoslo, pongámoslo en práctica. Que sea un amor genuino, nuevo, fresco todos los días. No dejemos que nuestro corazón se endurezca. Y atendamos a la palabra como lo que es, como esa palabra viva y eficaz. Que tiene ese propósito de penetrar y discernir lo que hay en nosotros. Que sea el Señor igual hablándonos, que seamos más como Él todos los días. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de estar acá, Señor, y gracias por las personas que nos han acompañado, los que van a ver este video después, Señor, y todo lo que tú, Señor, provees y haces, Señor, posible para que estemos aquí. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos ser confrontados, Señor. Podemos ver nuestra bancarrota, podemos ser diagnosticados de una manera honesta, Señor. No necesitamos que nadie nos lo diga. Tú nos hablas a nuestro corazón, Señor, y sabemos en qué áreas tal vez hemos sido orgullosos y seguimos siendo orgullosos. Tal vez otras áreas en las que simplemente nos descuidamos y no supimos que nos habíamos descuidado, Señor. Pero gracias porque tu palabra es la que tiene ese efecto en nosotros y podemos confiar de que tu palabra es suficiente, Señor. Tu palabra es suficiente. Gracias por tu sacrificio, Señor. Y si hay alguien aquí que tal vez ha vivido su vida, ha estado viviendo su vida lejos de ti, Señor, con un corazón duro, que hoy sea el día, Señor, en que demos nuestra vida a ti, que atendamos, que escuchemos a tu palabra y que seamos esos seguidores que te aman, esos apóstoles, esos discípulos que te buscan, que quieren aprender de ti, que hacen tu voluntad, que son enviados, que todo, Señor, pero por ti, no por hacer cosas, Señor. Que sea una comunión honesta, que sea una comunión real. Y perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho tal vez. Ya tú moriste en la cruz y nos das esa gracia, Señor. Y sabemos que en ti todas las cosas son hechas nuevas. Cuando venimos a ti, Señor, y también renuevas tus misericordias, Señor, cada mañana. Y podemos, Señor, corregir el rumbo. Si nos estábamos deslizando, Señor, como un barco a la deriva, podemos corregir el rumbo, abrir las velas, Señor, buscarte a ti. Guíanos, Señor, y acompáñanos y que seas tú glorificado, Señor. Que seas tú reflejado en nuestras vidas y que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, dando gracias en todo, Señor. Las gracias, camina nuestros corazones, Señor, y sigue hablándonos esta semana en tu palabra. Y que sea algo, Señor, igual que perseveremos y ahondemos más y más, Señor, y podamos enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros, Señor, en amor. Que tú otra vez, Padre, glorificado. Gracias por tu palabra, gracias por esta mañana. Acompáñanos a ir a casa, Señor, y te pedimos por don José y Daniel que vuelvan con bien, Señor, el martes.
Pedimos por Melissa para que mañana la puedan operar, Señor, nuestra hermana Melissa. Que seas tú glorificado en ella. Gracias por que por lo menos está ahí tratándose, Señor, pero que ya la puedan operar. Te pido por don Jimmy, Señor, para que pueda acompañarnos pronto. Por la Roxana, Señor, que está enferma. Por Pamela, Señor, que la ayudes. Y por todas las personas, Señor, que están en alguna necesidad, ya sea física, Señor, un tratamiento médico, situaciones económicas o familiares, Señor. Al ser tú glorificado, Padre. Las gracias, confiamos en ti, en tu voluntad perfecta. Y otra vez gracias, Señor, todo en nombre de Jesús. Amén. Bueno.